Hoy en Una Noche con Veneno nos acompaña en la entrevista el director de RENAP, Rudy Gallardo. Licenciado Gallardo, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Realmente, ¿cómo te va? ¿Cuánto hace falta ya para la renovación del puesto? ¿Cuánto lleva ya usted en el puesto como tal, como director? De acuerdo a la ley de RENAP, son 5 años el periodo por el cual fui electo. Y actualmente llevo 2 años, 7 meses. ¿Puede haber reelección? ¿Puede haber reelección de acuerdo a la ley? Sí. Al final de cuentas, como para que la gente entienda un poco, ¿cómo es que se elige al director de RENAP? El directorio es quien elige al director de RENAP, al director ejecutivo. El directorio está conformado por un representante del Tribunal Supremo Electoral, que es un magistrado, por el ministro de Gobernación y por un representante del Congreso, el cual es electo por el Congreso, es un civil electo por el Congreso. Ellos tres, al vencimiento del periodo, pueden definir quién va a ser el que siga en el cargo. Puede ser una reelección o puede ser otra persona. Empecemos por los trámites ciudadanos y después pasamos a la política electoral, que creo que ustedes ahora juegan un papel protagónico en ese sentido, de la mano del Tribunal Supremo Electoral. Comentarios que nos han hecho en las redes sociales, que las colas son muy largas, que los trámites a veces hay que esperar, no sé, 20, 30 días para el DPI, que el DPI a veces tiene sus defectos, que las certificaciones son muy caras. ¿En base a qué, digamos, se valoriza lo que uno como ciudadano pide en el RENAP? Y si es cierto, a su juicio, que hay algunos procesos que se tardan mucho. Bueno, en principio yo creo que lo que hace falta en Guatemala también es el valor que el ciudadano le da a la identidad. Y parte de ese valor que no se le ha dado a la identidad está expreso también en sus autoridades. Autoridades que al RENAP le dan un presupuesto de hambre. Entonces el guatemalteco exige servicio, yo también lo exijo. Pero cuando hablamos de servicio es un tema integral. No es nada más que la persona me atienda bien y me atienda rápido. ¿Cómo me va a atender bien y rápido si los sistemas que yo tengo ahí atrás con la plataforma tecnológica es obsoleta? Y cuando yo quiero cambiarla, no tengo recursos para cambiarla. Entonces me veo obligado a poder cobrar los servicios que damos, cuando debiesen ser inclusive gratuitos para promover el tema de la identificación. Y ese tema tiene que obtenerse de recursos. Ahí a la gente no le gusta, tiene que pagar. Entonces hay dos mecanismos, o el Estado me da a mí el presupuesto, o yo tengo que ver cómo hago recursos financieros para la institución, para poder dar el servicio. Y ese ha sido un poco el mecanismo. Aparte de eso está la estacionalidad que tiene que ver con los periodos en donde, por naturaleza de otros servicios, la cantidad de personas que visita el RENAP se incrementa. Personas que visitan el RENAP a última hora también, porque por ejemplo, para inscribir a los niños se les pide una certificación de nacimiento. La certificación de nacimiento tiene una validez de 6 meses. O sea, si la tramitan en octubre, serviría en enero. Si la tramitan en septiembre, serviría en enero. Pero no, todo es en enero. Entonces, la cantidad de personas también sobrecarga nuestra capacidad instalada de atención. Es algo natural, puede pasarle a la mejor empresa con los mejores sistemas si toda la clientela se le viene en un momento determinado. Licenciado, ¿qué pasa? Porque hemos escuchado también que han habido algunos criterios encontrados. Algunos decían que era una controversia el tema de la adquisición del DPI en las personas extranjeras, que no había presupuesto, que el servicio no iba a ser bien prestado, que también se escuchaba que se les estaba cobrando a los guatemaltecos allá por parte de abogados, haciéndose pasar de que iban a obtener el DPI, el cual nunca se los dieron. ¿Qué es lo cierto de esto? ¿Se les iba a poder dar? ¿No se les va a dar? La ley establece en el artículo 1 que la identificación para los guatemaltecos en el extranjero se hará a través de las oficinas consulares, así dice. El tema es que esa frase de a través de las oficinas consulares, nosotros en RENAP la entendimos como nos soporta un dictamen de la PGN, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, que es tarea de nosotros, con apoyo del MINEX. ¿Qué significa eso? El Ministerio de Relaciones Exteriores tramitaba los permisos para que nosotros pudiéramos llegar y nosotros llegábamos a documentar. Así que eso iniciamos un plan piloto para desarrollar esa tarea y cuando la terminamos de desarrollar enrolamos 3,000 personas porque queríamos afinar el procedimiento. Vamos a surgir ya con el servicio en su totalidad y entonces la Contraloría General de Cuentas, en ese caso la anterior Contralora, se le ocurre ponernos un juicio de cuentas porque según ella, a criterio de ella, ni de su jurídico siquiera, sino a criterio de ella, la tarea tendría que hacer la Cancillería y no el RENAP. Juicio de cuentas, pues, gracias a Dios, los jueces han dado sin lugar esos recursos y han fallado a favor nuestro, porque es obvio que el trabajo lo tiene que hacer el RENAP, es el que tiene la experiencia, es el que tiene el equipo, es el que tiene toda la capacidad.
Sin embargo, en la última decisión, también, digamos, en el contexto del trabajo que se tiene que hacer, pues se decidió por parte de la presidencia que el trabajo lo realice Cancillería. Entonces, hoy en día los guatemaltecos en el extranjero, cuando RENAP quiso ir a hacer el trabajo, el Estado no nos dejó. Yo puedo deducir de eso muchos intereses porque tienen, en el extranjero hay mucha gente que se dedica al trámite de documentos. Y estos trámites de documentos los pasan por el hecho de que muchas personas de esos cuasi organizaciones que están allá estafan a los ciudadanos guatemaltecos que viven allá. Y que se han enriquecido, según me cuentan. Totalmente. Y yo estaba allá y cuando los conocí, estuve con ellos y vi cómo operaban, entrevisté a las personas y, por ejemplo, una certificación de nacimiento que nosotros la venderíamos allá a $20, ¿verdad? Que era el precio que íbamos a poner en Estados Unidos, ellos la venden a 100, a 75, a 150. Entonces, claro que no les interesa que el Estado de Guatemala llegue, porque si no, si el Estado llega, se les cae el negocio. Entonces empezaron a bloquearlo. Y derivado de eso, pues empezaron también con un discurso que el precio era muy alto, etcétera. Cuando ustedes se pueden imaginar una persona que yo le decía que le cuesta $20 una certificación de nacimiento y a alguien más se la está ofreciendo a 100. No, y lo que queda claro con esto es que la discusión, la eterna discusión de diputados, políticos, candidatos que dice que van a permitirle a los extranjeros, a los guatemaltecos que vienen extranjeros, poder votar. Esto es un hecho. Con esto no, estas elecciones nuevamente los extranjeros que vienen afuera no pueden votar, no pueden elegir ni pueden verse representados en Guatemala, que esa es una gran problemática que creo que tampoco les conviene a algunos, ¿verdad? No podrán hacerlo porque, primero, no está modificado en la ley de partidos políticos y la ley electoral de partidos políticos. Ley electoral de partidos políticos, no está el voto en el extranjero. Uno, si lo hubieran incluido, teníamos que haberlos documentado y empadronado. Pero si aquí no salimos del atolladero en que queremos ir y no nos dejan, nos ponen juicios, y entonces que lo hagan otros, los que no tienen experiencia, y los otros allá alegando para que mejor si no vienen porque seguimos ganando nosotros, pues el voto del extranjero lo veo lejos todavía. No, o sea, entonces no votan los extranjeros, otros se enriquecen allá a costas de haciendo saber de que los trámites son mucho más caros. Bueno, esa es la problemática. Ahora, el gran tema hoy por hoy es, nos recordamos, ¿verdad? El traspaso de la cédula de vecindad al DPI, la gran cuestionante del ciudadano sobre si los registros de identificación de persona iban a ser utilizados para cosas políticas de algunos, que surgieron también algunos comentarios, y hoy por hoy existe, no problemática, pero sí el trabajo en conjunto del RENAP, junto con el Tribunal Supremo Electoral podemos amalgamar los documentos, empadronamiento y demás. ¿Puede tener certeza el guatemalteco sobre la labor que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral y el RENAP para las próximas elecciones? Yo creo que por primera vez en la historia de Guatemala vamos a tener las elecciones más transparentes en materia democrática y de votación. Primero porque el documento que vamos a utilizar es el DPI, no la cédula. El DPI que contiene en sí el documento, medidas de seguridad, lo hemos hablado, pero además de eso la información provee certeza jurídica. Información que el año pasado, durante el segundo semestre, nos pasamos con el Tribunal Supremo Electoral en una mesa técnica, 6 meses revisando registro por registro para empatar toda la información. Hoy en día trasladamos más de 9 millones de registros con información biométrica, eso significa con fotografía y firma, más todos los datos biográficos de las personas al Tribunal Supremo Electoral. Pero no solo eso, también contamos con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la cual vino a verificar que esa información en efecto fue trasladada y está óptima para ejercer el voto por parte de las personas. Pero no solo eso, además de eso nos pusimos en línea con el Tribunal Supremo Electoral. Años en que la información viajaba en CD, en USB, lo que fuera. Hoy estamos en línea, nadie mete las manos en esa información. Alguien cumple 18 años, le cae en la base de datos directamente al tribunal. Alguien se muere, la defunción es trasladada al tribunal para que le den de baja en el padrón. Entonces tenemos ya un trabajo realizado 8 meses antes de las elecciones, donde prácticamente estamos empatados en información. ¿Qué hace falta? Personas que estaban empadronadas con cédula, que no han sacado DPI. Y esas personas, da la casualidad, pero no es casualidad, así es como funciona, son personas que están en el extranjero, porque en Guatemala más de 9 millones de guatemaltecos mayores de 18 años tienen ya DPI, es decir, toda la... Lo que usted me dice es de que en este caso se reducen las posibilidades de aquellos rumores que pudieron haber existido sobre el manejo de datos a beneficio personal de algún político tal o algún partido político como tal. Se reducen.
lo cual nos abre la puerta a pensar que tal vez, como estaban los documentos, tal vez daba lugar a que pudiera haber cierto, digamos, manipuleo de la forma electoral que hemos tenido últimamente. Yo creo que en el tema de reducción, yo diría eliminación del concepto, porque el tema pasa porque ahora hay una base de datos centralizada, resguardada en RENAP, que es trasladada a través de la tecnología, sin intervención humana, a la base de datos del tribunal. Tribunal que usa esa información con biometría para poder empadronar a la gente y de esa forma sacar su padrón con el cual la gente va a ir a votar. Hoy no hay posibilidad de que vote 2 veces, que tengo la cédula 3 veces y con 3 veces en 3 lugares diferentes voté, o peor aún, obtengo DPIs que ya hemos hablado, falsos. No existe tal cosa. Los DPIs que han aparecido, por ejemplo, recientemente escuchamos en las noticias el tema de los rusos que encontraron con documentos personales de identificación, se debió a que se corrompió personal de varias instituciones para que estas personas tuvieran documentación. ¿Qué ha ocurrido con eso? Desde que empezamos hace 2 años y medio creamos la Inspectoría General, creamos la Auditoría Interna, gente que está trabajando directamente en supervisar todo el proceso y hoy hay tracking de todas las acciones que han hecho los operadores. Cuando ocurre una de estas denuncias que le hemos pedido a la población que haga al 1516 sobre sospechas o simplemente nosotros en la investigación interna encontramos responsables, hay más de 335 personas, ex empleados de RENAP, siendo procesadas en el Ministerio Público. Otra pregunta que tiene duda mucho la gente es si es vulnerable la información que uno como ciudadano le entrega directamente al RENAP. Si es información que el día de mañana, como le digo, son rumores que en algún momento dicen que se venden a empresas o a partidos políticos, ¿hasta qué punto la gente también se puede sentir con seguridad de que es una información encriptada que no permite que cualquiera la pueda usar? Aquí hay 3 elementos que es importante mencionar. El primero es que la información que está resguardada en el RENAP tiene altos niveles y estándares de seguridad que están en la base de datos y no es compartida, ni entregada, ni cedida, ni cercionada, ni nada. 2, la información que está en el chip del DPI es información personal que puede ser accesada a través de un software que inclusive pueden descargar de la página de RENAP, gratuito, porque es la información que es pública, es la misma que tengo yo en mi DPI que puedo ver. Pero 3, esto es un tabú. Mira, muchas personas dicen la información, pero si la información la han dado cientos de veces por todos lados, la dan en Facebook, en Twitter, en el Gmail, en un montón de lugares. Ahora, el Estado puede garantizarle a la población que no ha entregado, ni entregará, por lo menos mientras yo estoy ahí, no vamos a entregar ninguna información a quien no tenemos que entregarla. Y 2, también es un tema de información que hay más información en las redes sociales nuestra que la que tiene el RENAP. Y lo que tiene el RENAP no es más sino la información que, por cierto, es pública. Mis nombres, mi edad, el sexo, mi estado civil, mi fotografía, es público. Lo único que la ley sanciona como privado es la dirección. Todo lo demás es público. Y aún así, es información que está resguardada en RENAP, que no se traslada a nadie, ni se vende, ni se comercializa. Buscaría, trabajaría